Gloria a Dios. Muy bien, saludamos a los hermanitos que van a estar acompañándonos. Dios me los bendiga, Dios los edifique, Dios les hable, Dios traiga respuestas a sus vidas y que pues puedan ser bendecidos y edificados con lo que el Señor nos está hablando a nosotros acá. Espero que Dios nos esté hablando, como decía yo el viernes, espero yo que haya evidencia bíblica para poder soportar lo que estamos hablando, no para la curiosidad humana, sino para definitivamente nosotros tener la seguridad, la garantía que lo que estamos oyendo definitivamente es de Dios. Especialmente porque yo en lo personal nunca había hablado con tanto detalle de lo que estamos hablando como ahora. A la verdad, como le digo, ¿dónde empezó todo esto de lo que estamos hablando? Porque de lo que estamos hablando es de la necesidad de tener una fe agradable a Dios, ¿ok? De eso estamos hablando, de tener una fe agradable, una fe aprobada por Dios, el que apruebe esa fe sea Dios, ¿ok? Ahí comenzamos hablando de la fe, hablamos de la importancia de tener una buena fe. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a ser personas que definitivamente como cristianos puede ser que no vayamos a ser librados de aquella experiencia de los apóstoles. Por eso que cuando les hablé de esto, les hablé de dos experiencias, de la experiencia personal y de la experiencia congregacional, que hay dos tormentas en este camino del evangelio. Hay dos tormentas, una tormenta personal y una tormenta congregacional. Y para las dos tormentas, el Señor enseñó que el único auxilio sería tener una fe agradable a Él. La Escritura declara que cuando Él llamó a Pedro, por supuesto, la Escritura declara que el Señor venía caminando sobre el agua y Pedro, que definitivamente está representando a los ministros que Dios quiere en este tiempo, dice que comenzaron a gritar de espanto, de estar atemorizados, que era un fantasma. Fíjense, aquellos machos men, aquellos 12 hombres empezaron a gritar porque vieron una sombra y empezaron a gritar, y entonces el Señor les habló y el apóstol Pedro, le habló al Señor, le dijo: si eres tú, porque déjeme decirle que es necesario que el Cristo que nosotros podamos tener enfrente sea el verdadero. Porque recuérdese que Juan dijo allá en su carta, dijo que vendrían muchos Cristos. Mateo 24 dijo también que vendrían muchos Cristos. Y oiga, y ¿sabe qué es lo que me llama la atención a mí? El Señor Jesucristo dijo: miren, en la mayor necesidad de ustedes verme a mí. Por ejemplo, ¿dónde fue que Jacob se echó a la bolsa de Esaú? ¿Cuando más tenía hambre o cuando menos hambre tenía? Mire, si le dice a Esaú: dame la primogenitura, cuando Esaú hubiera tenido la barriga, hermano, repleta de comida, no hubiera sucedido. Pero dice que estaba con mucha hambre, y entonces por un plato de lentejas él pudo vender la bendición de la primogenitura. Lo cierto es que el apóstol Pedro le dice a Cristo: si eres tú. ¿Usted no quisiera saber si el Cristo que le está hablando a usted es el verdadero? No estoy hablando de mí, estoy hablando de Hebreos. Hebreos dice que en los tiempos pasados Dios le habló a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras, pero nosotros, los que menos lo merecemos, dice, ahora Él nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Y por medio de quién? Dice, hizo el universo. Él es la sustancia de Él, dice, etcétera, etcétera. Lee ahí Hebreos capítulo número 1. Lo cierto es que Pedro dijo: si eres tú. Ustedes saben que a los Corintios, en el capítulo 11 de la segunda carta, el apóstol Pablo les dijo: a ustedes les están hablando de otro Cristo, los están enamorando, que se enamoren de otro Cristo. ¿Y saben que lo peor que dijo Pablo? Y ustedes están prestando oído a ese otro Cristo. ¿Y quién era la iglesia de los Corintios? Mire, hermano, comparado a lo que la iglesia de los Corintios tenía, usted y yo estamos en la calle. Y si esos
que habían sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, en toda sabiduría. Dice que no escaseaban de ningún don. Y se los estaban echando a la bolsa. ¿Cómo nos mira a nosotros? ¿Habrán otros Cristos? Y oiga lo que Pedro dijo. Pedro dijo: si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Cristo le dijo: me agrada tu atrevimiento. Y me agrada más que quieras asegurarte que yo soy el verdadero Cristo. Éntrale, le dijo. Y Pedro comenzó a caminar. Pero dice que cuando vio a los vientos violentos y las olas, entonces dice que comenzó a dudar. Y se hundió. Y entonces el Señor le extendió la mano y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Oiga eso, al apóstol. ¿Cómo estará usted y yo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la prueba personal. Si usted no la ha pasado, espérela, ya le va a llegar. Ahora puede ser que ya la haya pasado y haya tragado agua. Y no pasó el examen y lo van a volver a poner en la misma situación. Porque déjeme decirle que a menos que nosotros no pasemos el examen, nos van a volver a tirar al mismo lugar hasta que dejemos de tragar agua. Dice que lo levantó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Esa fue la personal. Los demás no tragaron agua con él. Pero luego dice que hubo otra tormenta donde tragaron agua los dos. Eso tiene que ver, mire, con esa agua que tragamos nosotros en la congregación, en la iglesia. Esos problemas que por poco y nos hunden a nosotros en la iglesia, ahí tragamos agua. Pues dice que se levantó en la barca, todos ahí, mire, todos ahí, en la barca todos. Ahora ya no era Pedro nada más, ahora eran todos en la barca. Y dice que fueron a despertar al Señor y el Señor les hizo la misma reclama, les reclamó lo mismo. Y les dijo: ¿dónde? ¿Sabe qué les dijo ahí? ¿Dónde está vuestra fe? Mire, gloria a Dios por los termómetros que Dios nos pone, ¿verdad? Gloria a Dios porque constantemente le está poniendo Dios el termómetro a usted y a mí para saber dónde estamos, hermano, dónde estamos paraditos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? No tenemos que quejarnos de eso, al contrario, decirle: gracias, Señor, gracias que traí un poquito de agua, pero por lo menos me hiciste ver que no estoy donde tengo que estar, Señor. Y el Señor le reclamó y le dijo: ¿dónde está vuestra fe, hombres de poca fe? Y él, que tenía una fe agradable a su padre, le dijo al viento: ya, cálmate ya. Gracias, ¿viste?, por ayudarme a pasarles el examen a estos. Y los vientos se calmaron y las olas se calmaron. Pero ¿dónde empezó todo esto? Hablando de esa fe. Hablamos de Pedro, de segunda de Pedro, capítulo número 1, que a nosotros se nos da una fe, pero nosotros la tenemos que perfeccionar, dice Santiago. No tenemos nosotros que malinterpretar lo que estoy diciendo. Pastor está diciendo que lo que Dios da es imperfecto. No es imperfecto. Lo que Dios es que nos pone a participar a nosotros. Y Pedro dice que Él nos dio una fe, pero a esa fe le tenemos que añadir virtud, le tenemos que añadir conocimiento, le tenemos que añadir dominio propio, le tenemos que añadir perseverancia, le tenemos que añadir fe. Bueno, usted lo lee ahí, segunda de Pedro, capítulo número 1. Y bueno, luego entramos a hablar de Hebreos, de los héroes de la fe. Aquellos hombres que se dejaron hacer héroes por la fe. No fueron ellos los que hicieron grande la fe, fue la fe lo que los hizo grande a ellos, porque ellos se dieron a esa fe, pudiendo echar mano de otras cosas. De lo único que ellos entendían que tuvieron que echar mano era de la fe. Y hablamos de Abel, hablamos de Enoc, hablamos de Noé, hablamos de Abraham. Y yo pensé que no íbamos a hablar mucho de Sara. No veía, la verdad, mucho mensaje. Y déjenme decirles, increíble, ya prediqué 5 veces acá, creo yo, de lo de Sara. Ya predicamos allá en casa también de Sara, porque vamos en dos líneas.
una allá y otra acá. No vaya a decir usted, no voy a oír el viernes porque de todas maneras está predicando lo mismo. Se va a equivocar, se ha equivocado, ¿ok? Se ha equivocado si no ha estado pendiente. A veces me dan ganas, dije, de pegar ese empujón, de forzarlo a usted a comer, pero algunas veces Dios me dice, no, detente. Porque luego me pongo a pensar y digo, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo ahorita? Que no están pendientes de la prédica. Bueno, pero luego me detengo, por alguna razón. No sé si es, no sé, la verdad, porque miedo no es, ¿ok? Tal vez vergüenza o prudencia, tal vez, ser prudente, no lo sé. Bueno, lo cierto es que a veces me dan ganas, porque como tengo la orden, ¿verdad?, de aquellos que se dejen poner un poquito más de fuerza. Bueno, pero dejémoslo ahí. Muy bien. Entonces, hablamos de Abraham, de Abel, ¿verdad? Que Abel dice que presentó una mejor ofrenda por causa de la fe. Por la fe, Abel ofreció una mejor ofrenda. Entiéndase, un mejor culto, un mejor servicio a Dios por la fe. ¿Y de qué echó mano? ¿De qué echó mano? Echó mano exclusivamente de la fe. Dice, por la fe. Hablamos de Enoc, que dice, por la fe, Enoc fue trasladado. Por la fe, Enoc agradó a Dios y fue trasladado sin ver muerte. Y luego llegamos a Noé y dice, y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, dice que dijo, pues vamos a la obra, ¿verdad? Y déjeme decirle, usted y yo, mientras no tengamos esa fe, el Señor nos va a seguir advirtiendo, y vamos a seguir tragando agua, porque déjeme decirle, la advertencia de Dios es, ¿sabes qué? Ponte la máscara para poder respirar debajo de agua, porque te vas a ahogar. ¿Cuándo, Señor? Si nunca sucedió semejante cosa. Dice que Dios advirtió a Noé de algo que no se veía, Y entonces dice que como él tenía esa fe agradable a Dios, dice que le creyó a Dios. ¿Y en qué manifestó que le creyó a Dios? Empezó a trabajar incansablemente edificando aquella arca en la que se iba a salvar él y posiblemente la familia que terminó salvándose. Pero déjeme decirle cuántas advertencias Dios nos da a nosotros. Leemos la escritura y Dios nos advierte, ¿verdad? ¿Se acuerda una advertencia que hay en Lucas que dice que le llegaron a decir al Señor, le llegaron a contar al Señor acerca de la mala suerte, de la desgracia que habían sufrido unos galileos? Que dice que Pilato los mató para mezclar sangre humana con sangre de animales. Dice que Pilato los mató y mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios que él estaba presentando. Y el Señor se le quedó viendo a esos que le fueron a contar como diciéndole, Señor, te das cuenta, a los que se portan mal, mira cómo les va. Y entonces el Señor les dijo, miren, si ustedes no se arrepienten en el tiempo que yo les doy, a ustedes les va a pasar lo mismo. ¿No le suena advertencia eso a usted? Claro que sí. Pero cuando no hay fe que le agrada a Dios, por un oído nos entra y por otro no sale. Pero cuando Dios advirtió a Noé de algo que no se veía, ¿se quedó de brazos cruzados? No, hermano, ahí mismito comenzó a cortar árboles, miren. Comenzó a cortar árboles, y hermano, a darle con la sierra a los árboles, haciendo aquella arca. Bueno, entonces, pero dice la escritura, por la fe Noé. Y luego entramos a hablar de Abraham, y dice la escritura, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció. ¿Cómo estará su nivel de obediencia? ¿Cómo será el mío? ¿Saben que le digo una cosa? Mida su nivel de fe midiendo su nivel de obediencia a Dios. Porque conforme usted tiene fe, así obedece. Pero dice, por la fe Abraham, al ser llamado a ir a un lugar que no sabía, que no conocía, dice, por la fe, dice, salió obedeciendo, sin saber, dice, a dónde iba. Por esa misma fe, dice, habitó en tierra extraña, juntamente con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bueno, luego entramos a Sara. Llegamos a Sara y dice la Biblia
pero también por la misma fe, la misma Sara. La misma Sara. Dice, por esa fe que tenía en Dios, dice, recibió fuerza. Recibió fuerza. Y yo hice énfasis mucho acerca de la importancia de siempre estar siendo fortalecido por Dios, fortalecido por Dios, fortalecido por Dios. Porque déjeme decirle, hermano, el mundo, el diablo y la carne nuestra nos pegan unas arrastradas a veces, que nos desanimamos. Pero aquel que dice Dios, pero aquel que tiene fe, yo no puedo fortalecer. Dice, por la fe, la misma Sara recibió fuerzas para concebir, aun cuando se le había pasado el tiempo de concebir. Qué misericordia la de Dios, hermano. Déjeme decirle que algunos de los que estamos acá, ya el tiempo de concebir se nos pasó. Ya estamos viejos, hermano. Pero dice la Biblia que si echamos mano de esa fe y hacemos crecer la fe, aunque seamos viejos y el tiempo ya no sea propicio para nosotros, podemos concebir. Así como concibió Sara. ¿Y qué dio a luz Sara? Nada más y nada menos que a Cristo Jesús. A ese Isaac, ¿verdad? A ese Isaac precioso. Ahora, y bueno, de eso hemos venido hablando, de la importancia de concebir. Y es vasto lo que hemos estado hablando. En mi opinión, a mi altura, en mi jerarquía, como usted quiera llamarlo, para mí ha sido bastante, un poquito más detallado que otras veces lo que hemos estado hablando. Y hemos estado haciendo énfasis acerca de la importancia de que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a entrar en una relación con Él, pero como decía Max, ¿verdad? En esa relación nosotros tenemos que saber que esa relación es progresiva, que definitivamente usted se imagina que rara sería una relación de tanto mes y que la enamorada no se deje ni siquiera tocar la mano. Yo creo que hasta para la enamorada sería raro eso, ¿verdad? Ya 3 meses de novio y ella allá y él aquí, o como los hindúes, ¿verdad? Que ella está atrás y él adelante. Qué raro sería una relación así, ¿verdad? Qué raro sería una relación. ¿Le gustaría a usted una relación así? Sí, oro por usted, padre. Qué raro sería una relación así. Por eso decía Max que el ciego, pues sí, ya no durmieron anoche. Como le hago a mis hijas, ¿no? Fíjese pues, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Del ciego. La relación. De la relación. No, del ciego la relación. Póngase de acuerdo, pues, póngase de acuerdo. La relación. Sí, de la relación, gracias. Pero fíjese pues, dice que el ciego fue traído. El ciego fue traído. Pero luego, de alguna manera, hubo la necesidad de un contacto físico. Y con ese contacto físico es que nosotros como cristianos estamos teniendo problemas. Porque nosotros venimos. ¿Sí o no? Aquí está usted. Aquí está Jefferson. Aquí está Agustín. Aquí está hermano Rogelio. Aquí está Ángel. ¿Sabe con qué estamos teniendo problemas? Todos. Con que nos toquen. O sea, dejarnos tocar. Ahí estamos teniendo el problema. Dejarnos tocar. Porque déjeme decirle que de todas maneras la escupida llega. Hermano, ¿quién puede? Bueno, sí, Dios nos enseña a nosotros a evadir ciertos problemas. La Biblia dice, el sabio ve venir el mal y se aparta. ¿Ok? Pero déjeme decirle que hay ciertos problemas que uno no los puede evadir. Hay ciertas circunstancias que uno no los puede evadir. Que a uno de alguna manera lo empujan a uno detener esas cosas. Le dijeron a Pablo, mira, hay bandos en la iglesia de Corintios. Hay bandos. Usted se imagina, además, y siempre ha habido bandos. Siempre ha habido hasta el grupito tal con el grupito tal. Acá se sientan unos, acá se sientan otros. ¿Sí? Y no hay manera de mezclarnos. No hay manera de mezclar. ¿Saben que yo nunca tuve el privilegio de tener a hermano Edgarito sentado junto conmigo ahí?
Nunca se sentó conmigo ahí. Siempre, ese era su lugar. Ahí. Y dijeron a Pablo, hay bandos, hace algo, Pablo. Dijo Pablo, no, digo, déjenlos. Es que es necesario que hayan bandos en la iglesia. Oiga eso. ¿Quién puede evitar eso? Pablo dijo que era necesario. Bueno, no lo dijo Pablo. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Con qué propósito era necesario que hubieran bandos? Para que se manifestaran los que son aprobados y los que no son aprobados. Mira, aquí es donde está la soberanía de Dios. Mire, explíqueme usted a un Dios. Como yo siempre he dicho de Noemí, aquella Noemí que quería que Ruth y Orfa fueran con ella, porque había redentor para las dos. Solo que al fulano había que cambiarlo. Pero no es poderoso Dios para cambiar al fulano. ¿Cómo cambió a Saúl? Dice que Saúl estaba platicando con Samuel. Ahí está Samuel, aquí está Saúl. ¿Y quién era Saúl? Saúl era un pastor de asnos. Saúl era un pastor de asnos, impulsivo, etcétera, etcétera. Y dice que cuando le dio la espalda a Samuel, Dios lo cambió en otro hombre. ¿Qué tanto tiempo necesita Dios para cambiar un hombre? Cuando Dios quiere. Cuando Dios quiere. Pero cuando Dios le dice al hombre, me vas a tener que probar que tú también quieres, lo somete a uno a años de cambios, hermano. Años de cambios. Años de cambios. ¿Ok? Entonces, pero para las dos había redentor. Y Noemí quería que las dos fueran. Las dos fueran. Porque si Obed, solamente Obed, fue el restaurador de su alma y el sustentador de su vejez, ¿qué hubiera sido el hijo de la otra? Doble porción, ¿verdad? Doble bendición. Pero oiga, pero a la misma vez, aquella mujer que quería que fueran con ella, le dijeron, pero miren, ¿qué van a ir a hacer conmigo? Yo no tengo más hijos. Yo no tengo más hijos. Y si dijera que esta noche me voy a acostar con un hombre y tengo la posibilidad de quedar preñada, ¿ustedes esperarían a esos muchachos? Mire la lógica. Una vez que hermano Alex dijo en una oportunidad, nunca metas en las cosas de Dios la lógica. Jamás hagas eso. Nunca lo vas a poder entender. ¿Esperarían ustedes que esos muchachos crecieran para cuando esos muchachos sean hombres? Ustedes ya van a andar con bordón. En esa primera, Orfa dijo, la vieja tiene razón. Y se acercó, le dio un beso y le dijo, bye bye, sí ya. Y se fue. Pero había otra que tenía más convicción. Había otra que no iba más detrás de lo terrenal, sino detrás de lo celestial. Y ella sabía que una vez tuviera lo celestial, lo terrenal era cosa de tiempo. Era cosa de tiempo, que deberíamos entenderlo nosotros también. Y todavía la otra, la vieja siguió, la vieja. Todavía Noemí siguió, le dijo, mira a tu cuñada, date detrás de ella. Explíqueme usted eso. Explíqueme usted eso. ¿Usted cree que Dios quiere que usted camine con Él? Entonces, ¿por qué le pone razones para que usted se quede? ¿Usted no ha tenido razones para quedarse? ¿Sabe hasta qué es una razón? Hasta una gripe. Hasta eso es una razón. No, ¿le ha puesto razones Dios a usted? Mire, dése un beso porque de todas las razones que Dios le ha puesto, todavía está aquí. Y no me refiero aquí en la iglesia, todavía está en Cristo, hermano. Todavía está oyendo su palabra, todavía lo está bendiciendo, todavía le permite, mire, ese momento precioso que tuvimos al principio. Aleluya. ¿No se goza usted de eso? ¿No le bendice usted eso? Mire, estaba picado hoy en la mañana de predicar, hermano, acerca de realmente encontrarle el sentido que nosotros tenemos que encontrarle a la vida. Porque mientras no le encontremos nosotros, y ¿sabe qué? Lo único que le puede dar sentido a nuestra vida son momentos como esos. ¡Aleluya! Son momentos como esos. Porque mire, aquellos que pensamos que teniendo mujer, eso nos iba a dar sentido a la vida, ya nos dimos cuenta que no. Ustedes que pensaron que teniendo un marido le iba a dar sentido a la vida, ya se dieron cuenta que no. Aquellos que pensamos que teniendo hijos preciosos, hermano, mire, yo tengo 3 hijos.
y sigo suspirando. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Otra mujer. Y Salomón tuvo 700 mujeres legales y 300 amantes para cuando las 700 no estuvieran disponibles. Y todavía suspiraba por algo. Entonces el problema tiene que ser espiritual. Entonces la solución tiene que ser espiritual. Entonces la realización, hermano, la realización tiene que ser algo de Dios adentro de uno. Adentro de uno tiene que ser eso. ¡Oh! ¡Qué tremendo eso! Pero dejémoslo para el martes o para el otro fin de semana. ¿Ok? Eso. Pero tenemos que buscar esa realización. Mira, hay gente que piensa que en el dinero está. Y están dando testimonios millonarios. Que no está allí. Que no está allí. Hermano, la esposa del dueño de Amazon se divorció de él. ¿Usted se divorciaría de un hombre así? A lo mejor. A lo mejor. No, yo me amarro ayer. Usted se imagina. Uno a veces tiene unas mujeres a decir, y uno dice, wow, yo con esa mujer sí sería feliz. Pero un hombre como yo está casado con esa mujer y no es feliz. Ustedes ven a un hombre, suspira y dice, ay, si yo fuera la esposa, yo sí sería feliz. Pero hay una igual que ustedes que está casada con él y no es feliz. Entonces, ¿dónde está el vacío? Aleluya. Aleluya. Ay, ¿sabe dónde está la llenura de ese vacío? En la presencia de Dios. Aleluya. Yo he probado esto. Yo he probado buenos platos de comida. Yo diría que los dos placeres más grandes en este mundo es comida y sexo. Los dos más grandes. Dos placeres más grandes. Qué delicioso es comer, ¿verdad? Creo yo. Oh. Ay, no me digas que no, se mire cómo está. Es delicioso comer, hermano. Buen plato de comida. Pero ¿sabe qué he probado yo? Que en ningún momento, comparado a esos dos que le mencioné, ningún momento de esos dos es comparado como cuando usted sabe que está con Dios en un momento. Claro, aquellos que no lo han probado, que han probado solo la comida, como los niños, ¿verdad? Dicen, maybe. Pero aquellos que lo hemos probado, aquellos que lo hemos probado, y hemos probado también lo que es estar en la presencia de Dios, porque yo espero que hayan testigos acá de gente que ha estado en la presencia de Dios. Que es una verdad el corito que acabamos de cantar hace unos días, que dice, yo quiero escuchar tu dulce voz. Yo sé que esa voz haría dos cosas en mí: o me haría llorar o me haría reír. O me haría llorar o me haría reír. Pero esos momentos. Pero esperémonos para el otro fin de semana. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Y yo espero que usted y yo, porque yo ya me di cuenta, ¿no? Yo pensé eso, que se me iba a quitar ese vacío casándome, ¿no? Me casé. El vacío sigue ahí. Es que si me da un varón Dios, ya me lo dio. El vacío sigue. El vacío sigue. Son hermosos los hijos, los ama uno. Ay, hermano, ¿cómo ama uno los hijos? El vacío sigue ahí. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él. Y el hombre perdió eso. El hombre perdió eso. Y el hombre sin recuperar la imagen y su semejanza. Usted, mire, usted y yo, que no lo tenemos, usted podría decir, mire pastor, es que si yo me ganara la lotería, ahí sí, mire, yo sería feliz.
yo sería feliz. A lo mejor, vean. ¿Sabe qué dijo Salomón? Dios le dijo a Salomón: nadie más va a probar lo que yo te voy a dejar probar a ti. No habrá hombre que diga que va a probar algo nuevo de todo lo que yo te voy a permitir a ti. Fíjense que ese hombre pensó, un día pensó, él lo dice en su carta, pensó que en el licor estaba el sentido de la vida. Y dice que Dios le dijo: dale. Y dice que lo dejó ponerse hasta loco de vino. Ahí lo dice la Biblia. Ahí lo dice. Dice que le dio y le dio. Y después de ver que seguía ese vacío, dijo: vanidad de vanidades, también esto es vanidad. Luego dijo: tal vez en el amor. Y le dio rienda suelta a Dios. Eso. Imagínate, hermano, para tener 700 esposas. Eso es loco. Estás loco, hermano. Estás loco, como dicen los chicanos. Eso es loco. 700 mujeres. 300 amantes. Y él dijo: ahí va a estar el punto. Ahí va a estar mi felicidad. No la encontró. Luego dijo: tal vez en las cosas hermosas. Y dice que se hizo de jardines, dice. Se hizo de criados. Dijo: a lo mejor tal vez teniendo criados, ¿quién me haga mi manicure y pedicure? Dice que tuvo criados, y dice que tuvo criados hasta nacidos en su casa, etcétera, etcétera. Oh, hermano, ¿sabe qué dijo ese hombre? ¿Qué podrá probar el hombre aparte de lo que yo probé? Dijo: hermano. Y ahí vamos nosotros, ¿sí? Ahí vamos nosotros. No. Salomón no probó esto. Miren, les voy a probar que Salomón no probó esto, porque ahí va a estar el punto que Salomón no encontró. Si Salomón dijo que aparte de lo que él había probado, nadie más podía probar algo más. Por eso es que uno no ve a Cristo, ¿ves? Llevándole la contraria a lo que Salomón dijo. ¿Sabe por qué Cristo no tuvo 700 mujeres y 30 concubinas? Porque supo que Salomón no había encontrado nada en eso. ¿Sabe por qué no le dio el vino? Porque sabía que Salomón había dicho que en eso no había nada. Y etcétera, y en todo lo que Salomón tuvo. Cristo no lo buscó. Cristo no lo buscó porque Cristo sabía de qué manera había terminado Salomón. Y Cristo dijo: y yo no quiero terminar como terminó Salomón. Al contrario, Salomón terminó dividiendo el reino. ¿Sabe cómo terminó Cristo? Reconciliando todas las cosas con Cristo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Dice que lo unió todo. Mire, Salomón lo dividió. ¿Qué hizo Cristo? Cristo lo unió otra vez todo. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. ¡Aleluya! ¡Ah, bendito su nombre, hermano! Bendito su nombre. Pero hay la necesidad de eso. Hay del concebir, de dar a luz lo precioso. Y acá vamos a leer un poquito porque ya tenemos que terminar en unos minutitos, pero posiblemente lo vamos a leer. Pero yo quiero que usted vea que allá en aquel tiempo hubo la necesidad de concebir. Y déjeme decirle, el día viernes leíamos acerca de 2 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 verso 15, cuando la escritura habla de la otra mujer, o sea, de la iglesia, cuando dice la mujer será preservada. Me gusta más esa versión. Dice será preservada, más que decir la mujer se salvará engendrando hijos. Pero dice, pero la mujer será preservada en la procreación de hijos. ¿Ok? Bueno, si ella y él se mantienen, dice, en la fe, en el amor y en la santidad. Muy bien, ahora hablemos de acá de la importancia. O sea, hablamos, creo yo, el martes o el fin de semana pasado, no sé cuándo, lo cierto es que usted lo oyó, hablamos del hijo de la viuda.
el hijo de la viuda, aquella viuda que tenía un hijo, que definitivamente el hijo murió, y el Señor, como le decía yo, el Señor no envió a Elías a comerse el panito de la viuda, sino que lo llevó a proveerle más pan a la viuda, más aceite a la viuda. Y por supuesto, Dios, creo yo, que sabía que de alguna manera ese muchacho iba a morir por causa de lo que la viuda expresó, porque no tenemos que desprender eso de la mente, ¿verdad? Que definitivamente, déjeme decirle, si algo mata aquello que nace, que puede nacer de nosotros en comunión con Dios, déjeme decirle, es nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Ok? Entonces, usted sabe que la viuda dijo eso. La viuda le dijo a Elías, le dijo, mira, has venido a traer a memoria mis pecados y mis iniquidades. Pensemos de que era verdad. Pensemos de que era verdad. ¿Ok? Lo que la viuda está diciendo. Lo cierto es que le dijo Elías, pues sí, pero también te he traído la solución para ese pecado y para esa iniquidad. Estás perdonada. Como le dijo Natán a David, ¿verdad? Como le dijo Natán a David, note que el hijo de David murió. Y entonces David dice, he pecado. Y entonces he pecado. Y él esperaba que Natán levantara la mano para darle. Pero Natán le dijo, pero también Jehová ha perdonado tu pecado. Le llegó a señalar el pecado a David. Pero Natán le dijo, pero no solamente te lo vine a señalar, te vine a decir que estás perdonado de parte de Dios. ¿Ok? Luego la viuda le dice a Elías, le dice la viuda de Elías, le dijo, mira, ¿a qué has venido? Porque dice que estando Elías en la casa de la viuda, el hijo muere. Y entonces la viuda dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Veniste a traer a memoria mis pecados y mis iniquidades? Pensemos que era así. Pensemos de la otra manera, que definitivamente el diablo sabía quién podía llegar a ser este muchacho. Y el diablo trató de matar a ese muchacho, como siempre en toda la historia lo ha querido hacer. Lo ha querido hacer. Yo siempre me he preguntado, en mi pequeñez, como siervo de Dios que soy, en mi pequeñez me he preguntado, viviendo en ese lugar de violencia doméstica, ¿será que mi papá tuvo respeto de mi mamá estando embarazada de mí? Nunca me he atrevido a preguntarle eso a mi mamá. ¿O será que con todo y panza, hermano, esas malmatadas? No lo sé. Bueno, ahora, muy bien, pero pensemos de la otra manera, que el diablo sabía quién era este muchacho, y el diablo trató de matarlo, y Dios le dijo a Elías, para que cuando el diablo lo logre matar, tú ya estés allá para podérselo resucitar a la viuda. ¿Ok? Luego acá habla de otra mujer, y posiblemente antes de entrar a esa mujer hablemos, por ejemplo, de un pasaje que yo estaba hablando con algunos hermanos. ¿Se acuerda aquellas dos mujeres, aquellas dos rameras en el tiempo de Salomón? Dos mujeres que dicen que dieron a luz. Posiblemente con esta historia le termino, aunque la historia nos deja enseñanza a nosotros. Dos rameras que no sabemos si era rameras de culto pagano o rameras de oficio. En lo físico no sabemos, la escritura no dice si eran rameras de culto pagano o definitivamente se daban al oficio de la prostitución literal. Lo cierto es que eran rameras, las dos. Y dice la escritura que las dos dieron a luz, al parecer, ¿qué le digo? En la misma fecha. En la misma fecha, porque usted se imagina, ¿será que una mujer no pudiera distinguir entre un niño de 6 meses y un niño de 3 años? Claro que sí, ¿verdad? Pero dos niños de 6 meses, de noche, sin electricidad, sin luz, pues claro, puede ser que se confundan, ¿verdad? Ahora, la escritura dice que estas dos mujeres, fíjense, estas dos mujeres que definitivamente están representando dos clases de personas, posiblemente el cristiano que cuida lo que da a luz, ¿ok? Que cuida lo que da a luz, aunque tiene ciertas deficiencias, tiene ciertas debilidades, expresa ciertos
defectos, si usted quiere, etcétera, etcétera. Lo que voy a seguir diciendo después me va a entender más. Pero estas dos mujeres nos hablan de esos dos cristianos. El cristiano que da a luz y cuida lo que da a luz, y aquel cristiano, y estamos viendo ese cristiano hoy en día. Si usted tiene ojitos abiertos, usted lo ve. Pero aquellos cristianos que en su exceso de sueño, porque yo creo que todos los cristianos, de alguna manera, todos tenemos cierto nivel de sueño. O sea, estamos dormidos en cierta medida, estamos dormidos, unos más que otros. Lo cierto es que la Escritura declara que estas dos mujeres, dan a luz, y la Escritura declara que una de esas mujeres, su sueño tan pesado. Y eso nos tiene que a gritar a nosotros de la importancia de nosotros despertarnos del sueño, porque la Biblia nos exhorta a que nos despertemos del sueño, porque déjenme decirle, no quiere Dios que le vayamos a estar echando la culpa al diablo de que el diablo mató lo que nació de nosotros, sino que puede ser que nosotros mismos lo hayamos matado. Porque la Escritura declara que una de estas mujeres, durmiendo en la noche, se acostó encima de su niño y lo mató. Lo cierto es que se despierta y se da cuenta que había matado al niño, posiblemente en sus últimos suspiros el niño la haber aruñado, qué sé yo. Lo cierto, no dice la Escritura la edad del niño. Lo cierto es que se despierta la mujer que mata al niño, y luego en su astucia agarra al niño muerto y dice que se lo va a poner a la mujer que tenía el niño vivo. Y le quitó el niño vivo, ¿me está entendiendo, verdad? Le quitó el niño vivo y entonces le dejó el niño muerto. Y oiga, la otra también, no pegaba una. Porque su exceso de sueño no le permitió poder sentir que la otra le llegó a quitar el hijo. Es aquel cristiano que le quitan al Cristo vivo, le quitan a un Cristo poderoso, le quitan a un Cristo que hace maravillas. Ni cuenta se da. Entonces dice que antes de amanecer tenía la costumbre de amamantar al niño. Entonces dice que agarró al niño, se lo pegó a su pecho y se dio cuenta que el niño no buscaba el pecho. Usted sabe que los niños en la noche, ellos no necesitan ver, ellos lo buscan y agarran el pecho y empiezan a comer. Lo cierto es que cuando esta mujer, el niño vivo, está hablando del cristiano dormido, pero gloria a Dios, con un Cristo vivo, lástima que el niño, porque déjame decirte que el niño que Dios quiere que tú tengas no tiene que ser un niño, tiene que ser un hombre. Sí, porque déjeme decirle, acuéstese encima de Gabrielito o de Michael, pues no van a dejar de llorar, ¿verdad? Y si usted tiene sueño pesado, usted se imagina que le caiga Milton o Nino. Va pues Ramón. Pues va a ser el niño nada más y ahí quedó, ¿verdad? Cáigale encima a él. Yo le aseguro que no le va a ir muy bien. Porque este güirro, si no le pega con los pies, le va a pegar con las manos. Y si no le pega con la mano, lo va a morder, pero para quitárselo de encima, algo va a hacer. Ahora, fíjese pues, ¿usted quisiera entonces tener a alguien como Gabrielito o a alguien como Eric? Estamos hablando de Cristo. La mayoría de nosotros cristianos no solamente estamos dormidos, sino que lo que hemos dado a luz después de años de cristiano, Jesucito sigue igual. Y por eso que cuando le hacen algo, solo lo que hace es llorar. Entonces le preguntan, ¿quién te hizo eso? Si yo le pregunto a Nino, ¿por qué venís así? Milton pasó. Bueno, Milton, vení para acá, ya puede hablar, ¿verdad? Y si yo le pregunto a Gabriel, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Y aquel llora y llora, no va a saber quién lo malmató todo, hermano.
Entonces dice que en la mañana, en la mañana, en la mañana. Porque para el pueblo de Dios viene la mañana. La noche pasa. Bendito Dios, porque va a llegar la hora de despertar. Bendito Dios que todavía habrá oportunidad para aquellos que nos quitaron al Cristo vivo. ¿Sabe que el corito que dice, verdad? Claro, yo lo cantaría de esta manera. Yo necesito un hombre de poder. Un hombre de poder, un hombre. Bueno, pero déjeme decirle, viene la mañana. Nos vamos a dar cuenta que el Cristo que tenemos no es el nuestro. No es el que parimos nosotros. Nos lo cambiaron. Pero oiga, dice que en la mañana la mujer dice, este no es el mío. Y va a ver el de la otra. Va a ver el de la otra. Y ve el de la otra y dice, este es el mío. No, le digo, el muerto es el tuyo. No, el muerto es el tuyo, el vivo es el mío. Y dice que hubo tal pleito que no, vamos a que nos arreglen esto. Vamos donde el pastor. ¿No? ¿Sabe quién es el único que puede arreglar ese problema? Se llama Cristo Jesús. Él es el Salomón. Él es el Salomón. Digo, no, vamos a que nos arreglen eso. Vamos a que digan de quién es este. Hay que ir a Cristo. Hay que ir a Cristo. No hay que ir a Salem nada más. Hay que buscar a Cristo. Hay que buscar a Cristo. No hay que oír al pastor nada más. Hay que oír a Cristo. Hay que ir a que Cristo te diga si está muerto o está vivo. Si el muerto es el tuyo, si el vivo es el tuyo, qué sé yo. No, tienes que ir a Cristo. Dice que fueron a Salomón. Y a una gritaba, le dijo, mira, fíjate que nosotros somos dos mujeres que vivimos juntas. Las dos parimos al mismo tiempo un hijo. Y esta en la noche se acostó encima de su hijo y lo mató. Pero yo, como estaba tan dormida también, que la otra viene y me quita a mi hijo y me deja al muerto. Y así que aquí estamos en el pleito de que no sabemos. Pues yo sí sé, digo, que es mío. Pero ella dice también que el vivo es de ella, el muerto es mío. Entonces dijo Salomón, traigan al hijo para acá. Agárrenlo de un piecito, levántalo y tráiganme una espada. ¿Usted no quisiera saber si el suyo es el muerto o el vivo? Hay una sola cosa, hay una sola bendición que puede descifrar eso. Aquí está bien. Dijo Salomón, tráigame una espada. ¿Y qué dice que es la palabra de Dios? ¿De quién? Del Espíritu. No nuestra, no, del Espíritu. Tráigame una espada y partan al niño en dos. Y entonces dijo la mamá del niño vivo, dijo, no lo mates, no lo mates, dáselo a ella. Ese es evangelismo, mire. Ese es evangelismo. Dáselo a ella. Yo en mi corazón sé que mi hijo vive. Yo estoy convencido de que tengo al Cristo vivo. Dáselo a ella. Él mató a su hijo. Ese es evangelismo. Y oiga la otra, pues, infeliz. Oiga la otra. Digo, no. Ni para ti, ni para mí. Digo a Salomón, déselo a ella. Ella es la mamá del niño. Ella es la mamá del niño. ¿Por qué peleaban un niño? ¿Sabe por qué? Porque en el niño hay redención. Porque en el hombre hay redención. Pensemos primeramente del hombre Cristo. En Cristo hay redención. ¿Por qué se peleaban a ese niño? ¿Será que solamente se peleaban porque era la madre? No, hermano, es porque allá la mujer sabía, oiga, estas mujeres sabían que ese niño era el que las podía arreglar a ellas del oficio que seguían.
Ella sabía que ese niño las iba a sacar de ese oficio, sea que eran rameras de culto pagano o sea que hayan sido rameras de oficio literal. Ese niño era el que las iba a sacar a ellas de eso. Por eso es que pelearon. Pero mira, la otra se acomodó tanto en su paganía que dijo: no, ni de ella ni mío, maten al niño. Dijo Salomón: no te mereces a este niño vivo, por lo tanto te vas a quedar sin redentor. Déselo a ella. Ella la va a maldecir, porque viene el tiempo en el que la palabra te va a decir a ti: el Cristo vivo es tuyo. Ese Cristo vivo es tuyo. Amén. Le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Ya no leímos Segunda de Reyes, pero hay tiempo. Y no sé cuánto más vamos a seguir hablando de eso, pero gloria a Dios. Hoy no hay comida, creo yo, ¿verdad? No hay comidita hoy, así que hoy se aceptan invitaciones. Gloria a Dios. Pero espero yo que usted haya comido. ¿Comió acá? De la palabra, muy bien.